Cuando un motor de combustión va a arrancar, no puede hacerlo por sí solo. Necesita que alguien lo ponga en movimiento inicial, y para eso existe un componente específico, el motor de arranque. Su tarea consiste en proporcionar los primeros giros necesarios al cigüeñal para iniciar el ciclo de combustión. Este proceso se lleva a cabo mediante un motor eléctrico de corriente continua que se acopla temporalmente al cigüeñal justo en el momento del encendido. Es un sistema de alta demanda de corriente que actúa en un corto intervalo de tiempo, y su funcionamiento combina principios electromecánicos y diseños de precisión. El motor de arranque está compuesto por dos partes fundamentales, el motor eléctrico y el solenoide. El motor convierte la energía eléctrica en movimiento rotativo, mientras que el solenoide se encarga de dos funciones: acoplar mecánicamente el piñón con el volante del cigüeñal y cerrar el circuito de alimentación del propio motor de arranque. Esta secuencia ocurre en milisegundos, y cada componente debe operar de manera sincronizada para garantizar un encendido efectivo. El solenoide es, en esencia, una bobina de alambre conductor enrollado alrededor de un núcleo. Cuando la corriente eléctrica fluye por la bobina, se genera un campo magnético que actúa sobre un émbolo metálico móvil en su interior. Ese émbolo se desplaza linealmente y su movimiento es utilizado para empujar una horquilla, la cual a su vez desplaza el piñón hacia el volante del cigüeñal. En el caso específico del motor de arranque, este solenoide incluye dos bobinas distintas, una de tracción y otra de retención. La bobina de tracción tiene más vueltas de alambre y mayor capacidad de generar campo magnético. Su propósito es producir la fuerza necesaria para mover el émbolo. La bobina de retención, de menor potencia, mantiene el émbolo en su posición una vez que el acoplamiento ya se ha realizado. Esta diferenciación permite que el sistema consuma mucha energía solo en el momento crítico, y luego se mantenga con un gasto mínimo hasta que el motor arranca. En la parte eléctrica, el solenoide cuenta con tres terminales. La terminal B está conectada directamente a la batería. La terminal M va hacia el motor eléctrico. Finalmente, la terminal S proviene del interruptor de encendido. Cuando se gira la llave o se presiona el botón de arranque, se cierra el circuito entre S y B, lo que activa las dos bobinas. El movimiento del émbolo también empuja una placa conductora que conecta las terminales B y M. En ese instante, la corriente fluye hacia el motor eléctrico, que empieza a girar. La transmisión del movimiento del motor eléctrico al cigüeñal se hace a través de un piñón. Este piñón se encuentra montado sobre un eje helicoidal que le permite rotar ligeramente mientras avanza, lo que facilita su acoplamiento con los dientes del volante. Además, la forma de los dientes del piñón está diseñada para guiarse en el engranaje, incluso si al principio no encajan exactamente. Si el piñón choca con el volante, un resorte en el mecanismo del émbolo amortigua el impacto. El motor eléctrico comienza a girar suavemente, y esta pequeña rotación, combinada con la presión constante del solenoide, permite que el piñón termine de encajar por sí mismo. Una vez que el motor de combustión ha encendido y comienza a girar por su cuenta, existe un riesgo serio, que ese movimiento de retorno daña al motor eléctrico de arranque, el cual no está diseñado para soportar altas revoluciones. Para evitarlo, el sistema incorpora un mecanismo de rueda libre o embrague unidireccional. Este mecanismo permite que el piñón gire independientemente del motor eléctrico si el volante lo supera en velocidad. Funciona con rodillos que se traban entre una carcasa exterior y el eje del piñón cuando el motor de arranque impulsa el sistema. Pero si el piñón gira más rápido que la carcasa, los rodillos se liberan, desacoplando el eje y protegiendo el sistema. En cuanto al torque, que es la fuerza de rotación, se maximiza utilizando un piñón de pequeño diámetro acoplado a un volante mucho mayor. Esta diferencia de tamaño actúa como una reducción mecánica, multiplicando el torque entregado por el motor de arranque. Algunos modelos avanzados incorporan un tren planetario adicional para elevar aún más el torque, reduciendo la velocidad de rotación pero aumentando la capacidad de vencer la resistencia inicial del motor detenido. El corazón del motor de arranque es su motor eléctrico. Su principio de funcionamiento se basa en la interacción entre campos magnéticos. Una bobina, al ser atravesada por corriente, genera un campo magnético.
Si esta bobina está montada en un eje y enfrenta imanes permanentes, su campo interactuará con ellos, provocando una rotación. Para mantener este movimiento rotativo, se utiliza un conmutador, un anillo dividido en dos partes que se conecta a la bobina y es alimentado mediante escobillas fijas. A medida que el rotor gira, el conmutador invierte la dirección de la corriente en la bobina, alternando sus polos magnéticos y manteniendo así el ciclo de giro continuo. Este sistema puede escalarse con múltiples bobinas y pares de escobillas, mejorando la eficiencia del motor. Cuando se suelta la llave, se interrumpe la corriente hacia el solenoide. El campo magnético desaparece, el resorte devuelve el émbolo a su posición original y el piñón se desacopla del volante. Al mismo tiempo, la conexión eléctrica al motor se corta. El sistema queda en reposo, listo para volver a actuar en el próximo encendido.